El Valhalla es el anhelo de todo guerrero, por eso el Berserkir y el Ulfendin buscaba morir con honor en el fragor del combate. El honor y la lealtad al espíritu eran su pasaporte para alcanzar tras su muerte el gran salón donde lo recibirían los dioses, pero no sin antes haber pasado por las sanadoras manos y bellos rostros de las guerreras asgardianas. Una vez consumado el reposo se procedía a integrarse con los demás miembros del salón, ya no dioses, sino coiguales, y por fin tomar la tan anhelada hidromiel. En este punto el guerrero, habiendo sido un mortal, se ha tornado inmortal. Un dios, ha conquistado de nuevo su naturaleza olvidada, olvidada antaño, en una guerra tan antigua que no existen memorias precisas sobre ella. Todo se ha mantenido en el más oscuro hermetismo. Solo pocos hombres que han accedido más allá del tiempo y el espacio han podido alcanzar esta verdad. Esta verdad que comienza con una búsqueda espiritual que trasciende nuestra voluntad, nos impulsa inexorablemente a escudriñar más allá de lo obvio, en lo místico, en lo sagrado, y si somos muy perspicaces en lo prohibido, buscamos algo que está más allá de nosotros, que lo vemos más allá de nosotros porque nos sentimos tan pequeños, en una pequeñez que nos ensombrece y nos embota. Esto se trata como siempre de la búsqueda de un Dios, y aunque siempre caemos en la dura trampa de la ilusión, tendemos a buscar y a dirigir nuestras respuestas al Dios equivocado, el Dios al que el llanto alienta, al Dios del infierno de la materia donde hemos caído y permanecido durante miles de años, sin darnos cuenta del drama de la tragedia, volviendo una y otra vez en un ciclo pernicioso de vidas y muertes. Camarada, es hora de regresar al Valhalla. Es hora de que voltees la mirada hacia ti, que sepas que no hay nada sagrado afuera, que la vida y el mundo es la prisión, que no hay un Dios por ahí que vaya a venir a salvarte. El único mal, el verdadero mal, no es externo a ti, no proviene del mundo, sino que está radicado en tu interior. Ese mal es el que no te deja ver, es lo que enturbia tu visión y no permite que te orientes hacia tu propio yo. Debes saber de una vez por todas que eres un Dios caído en la última batalla y es hora de salir de esta mala pesadilla, la cual será definitivamente barrida al fin del Kali Yuga por el will de ser. Saludo a todo aquel que hasta aquí ha llegado gracias a ese nexo, no causal y que nos une a todos los virias en el sendero hacia el retorno al Valhalla de nuestra patria y de nuestra sangre. Y para adentrarnos en la mística de su encuentro debemos renunciar inexorablemente a la dictadura de la razón. Las exposiciones aquí presentes nos llevarán por una vía que a modo personal, espero que les sea de ayuda, como en mí lo fue. Con antelación debimos haber ingresado y terminado de leer los textos gnósticos. Los fundamentos de la sabiduría hiperbórea de Nimrod de Rosario, de los que debemos saber que han sido mancillado con la lejía sinárquica para los que no saben. Los libros de Nimrod de Rosario han sido tergiversados por sus mismos iniciados, ahora traidores a la patria del espíritu y que han deformado y mutilado los textos. Debemos entonces tener esto presente, sin embargo, es de carácter obligado para quien aquí ha llegado, haber leído los textos. Tenga por seguro de quien ya los ha leído y posea la pureza de sangre suficiente, habrá percibido las distorsiones en los fundamentos, sino todas, la mayoría. Entonces debes apelar a la única arma presente en todos nosotros. La mine, esa intuición paradójica que es como un pulso, que te orienta, ese susurro rúnico que te pone en desavenencia hacia lo demiúrgico. Con esta disposición gnóstica iniciarás el viaje del Berserkir, el viaje de regreso, para recobrar lo que has notado perdido, pero que te percatarás que eternamente ha permanecido en ti. Entonces, en ese instante de certeza absoluta, tomarás el cielo por asalto y apartarás para siempre el velo de malla que dificultaba recobrar lo que es tuyo y mandar por fin al carajo a los señores del karma. Este es el camino del guerrero. El del señor del Bril. El de la diosa Brúnica. Entre otras cosas que se deben aclarar para todos y en especial para aquellos que se encuentran en un punto en el que no saben qué pensar infortunadamente por causa, primero de su confusión de sangre y segundo por la tergiversación
que han sufrido los textos gnósticos. Entonces nos encontramos aquí con esta dicotomía, que trataremos de salvar. Lo primero que debes extirpar como un tumor maligno es la creencia de que necesitas un pontífice, orden tirodal, un viria despierto que te guíe, sida leal, etc. Lo segundo que debemos eliminar es esta otra creencia de esperar la batalla final, de que hay que ir a una agartha en algún lugar o en algún momento. Camarada, tú que escuchas esto, grábalo a fuego, no hay que esperar a nadie y no hay que ir a ninguna parte. Estos pensamientos o conclusiones equívocas inducidas por los textos gnósticos, ya sea por sus tergiversaciones o a falta de gnosis, que no se llega a una comprensión verdadera de tal sabiduría, entonces estos conceptos también los eliminaremos ya que no hacen más que entorpecer la vía de la purificación de la sangre. Hay que autorreferenciarse, y la autorreferencia está en el centro, no afuera ni adentro. La paradoja de afuera y adentro del demiurgo no es real, siempre es hacia afuera, siempre, no importa dónde estés, en cualquier plano de significación, en el mental o en el astral, dentro de ti mismo, siempre estás afuera y es bueno que comprendas esto. La autorreferencia está en el yo, lo que está más allá de Kula y Akula, y más allá de todo es en el centro, en el yo absoluto, en la autorreferencia, en la conciencia más allá de la conciencia. Solo el guerrero con predisposición gnóstica podrá llegar a Asgard y acceder al Valhalla, solo aquel que esté dispuesto a morir.